Hola a todos, soy el maestro Fide Maximiliano Pérez y les doy la bienvenida a una nueva edición de Partidas de Ataque. En esta ocasión vamos a ver un encuentro que se disputó en el torneo de Aeroflot en Rusia en el año 2013 entre el muy fuerte jugador Mamediarov contra otro gran maestro de élite, Le Quanglien. La partida comenzó con D4, D5, C4, C6, la variante eslava, caballo C3, caballo F6, E3. Vino E6. Bueno, antes de E3 también existen otras continuaciones, como por ejemplo caballo F3, que es otra de las variantes principales. A lo cual el negro puede responder de diversas formas, como por ejemplo D por C4, que sería la variante eslava convencional. Bueno, muy utilizada eh, durante los encuentros del Campeonato del Mundo, de eh, EUE a Alekhine, muy utilizada durante esa época. Bueno, actualmente se sigue jugando, es una partida, una apertura muy jugable y bueno, es bastante interesante. Pero con E3, la idea del blanco es que la variante D por C4 ya no es jugable. O sea, se puede jugar, pero no es conveniente para el negro porque esto le daría la oportunidad al blanco de retomar alfil por C4 en solamente un tiempo. Entonces, el negro juega E6, caballo F3, caballo BD7, alfil de D3. El negro hace D por C4, con lo cual se llega a lo que se llama la variante Merano. Alfil por C4, B5. Y la idea de esta apertura es justamente ganar un tiempo al alfil que fue hacia D3, tomó el C4 y ahora tiene que retroceder hacia D3. Bueno, existen otras líneas como por ejemplo alfil E2 o también alfil B3. Las dos son bastante interesantes. Pero bueno, alfil D3 es la variante más incisiva y más interesante. Alfil B7. Bueno, la idea de la apertura del negro básicamente es que por el momento se deja una debilidad acá en C5, pero a largo plazo el negro jugará B4 y C5, rupturando el centro del blanco y bueno, liberando el alfil de B7 y bueno, generando actividad para su posición. Vino E4, una idea muy interesante. La otra alternativa era jugar en roque directo, también bastante viable. Y el negro juega B4. La idea es que luego de caballo A4 llega a C5 y ahora se puede observar como el alfil de B7 y el caballo de F6 atacan hacia el punto de 4. Bueno, también se ataca el centro del blanco al punto de 4, así que bueno, bastante interesante. El blanco juega E5, saliendo de la amenaza y ganando espacio, atacando al caballo de F6. Caballo de 5, enroque corto, muy interesante. La idea es que se sacrifica momentáneamente un peón, pero a cambio se gana tiempo en desarrollo. C por D4, caballo por D4. Y acá el negro jugó G6, una alternativa no tan jugada, pero bueno, que merece atención. Si por ejemplo caballo por E5, aceptando el regalo del blanco, el primer jugador puede hacer alfil B5 jaque. Si por ejemplo caballo D7, torre E1. Entonces, de esta manera, el blanco logra contrajuego mediante la columna E. Bueno, y a su mejor desarrollo. Por ejemplo, bueno, puede venir la dama por H5 o por G4, por ejemplo. El caballo puede aprovechar la clavada con caballo F5. Existe otra clavada por acá. O sea que la posición realmente es bastante compleja. Pero bueno, Le Gualien juega G6, que no es una jugada tan convencional. Y Mamediarov juega F4, que bueno, aunque parezca extraño, es una novedad en esta posición. El negro, perdón, continúa con alfil E7, lo cual es, a principio parece una jugada muy natural, sin embargo es una jugada dudosa. Parece un poquito mejor jugar dama C7, por ejemplo, si rey H1, alfil E7, ahora sí, alfil D2, enroque corto, dama G4, caballo 5 B6, y la posición es eh, peleada, ¿no? Peleada incierta y con igualdad de chances para ambos jugadores. Ahora, ¿por qué jugar dama C7 si parece que alfil E7 primero es exactamente lo mismo? Bueno, la diferencia consiste en que ahora el blanco puede jugarla muy fuerte F5.
Esta jugada es terrible porque genera un ataque muy fuerte sobre la posición del negro. Y bueno, eh, realmente condiciona bastante al segundo jugador. Vino E por F5, pero bueno, la defensa acá era bastante difícil realmente, en roque corto. Realmente un humano le costaría mucho encontrar una jugada así, es una jugada de máquina. Eh, por ejemplo, si F6, alfil C5, alfil B5, interesante presionando el caballo D7, alfil por D4, dama por, torre C8, alfil H6, luego torre 8, torre C1. La posición, a pesar de que en cierta manera el negro logra las defensas inmediatas, luce un poquito peor para, o sea, luce un poco bastante peor para el segundo jugador. Por ejemplo, después de A6, alfil por, dama por, el blanco puede jugar caballo C5, dama B5 y bueno, tiene una leve ventaja que en la práctica realmente puede ser clara. Pero bueno, todavía no recibió mate y la partida continúa. El tema es que vino B por F5 y ahora yo les pregunto a ustedes qué jugarían en esta posición. Bueno, acá el blanco jugó E6, muy fuerte, y generando ataque terrible sobre la posición del segundo jugador, porque destruye la cadena de peones del flanco del rey y bueno, deja al rey más situado. Vino caballo 7 F6, alfil B5 jaque, buena jugada intermedia que deja al rey sin enroque, rey F8 y ahora les pregunto nuevamente, ¿cómo seguirían ustedes el ataque? Bien, aquí el blanco prosiguió con caballo por F5. Esta jugada es bastante espectacular y muy fuerte sobre todo porque desbarata la posición de peones del negro en el flanco del rey. Aquí se continuó con G por F5, pero como vemos, realmente no había una defensa concreta buena. Por ejemplo, si no se acepta el regalo, con por ejemplo H5 para evitar alfil H6 jaque, se puede continuar simplemente con caballo por E7, dama por E7 y E por F7. Caballo E3, dama D4, caballo por F1, alfil G5, y por ejemplo después de dama por F7 simplemente hacemos torre por F1 y las negras están totalmente perdidas. Entonces H5 realmente no funciona. Si por ejemplo F por E6, nuevamente caballo por E7. Vean cómo la eliminación del alfil de casillas negras deja al segundo jugador casi perdido. Dama por E7, alfil H6, rey F7, dama D4, E5, dama H4 y bueno, el ataque del blanco es decisivo, ¿no? Están todas las piezas mal ubicadas, se viene alfil C4 clavando al caballo, se viene alfil G5 presionando sobre F6, el reino negro está mal situado, no se puede mover. Realmente la posición es perdedora. Bien, entonces, como vemos, realmente no había muchas opciones, tomar parecía casi obligado, sin embargo pierde inmediatamente con alfil H6 jaque, rey G8 y torre por F5. El ataque del blanco sigue siendo decisivo, porque se amenaza torre G5 mate, F por E6 obligado, si no venía el mate sobre G5 o si sacaba el caballo de F6 sobre F7, torre G5 jaque, rey F7, torre G7 jaque, rey F8 única, dama F3. Bueno, vean cómo la posición, a pesar de que no hay un mate inmediato, está totalmente ganada para el blanco porque el negro no puede mover, ¿no? La importancia también del alfil en B5, que le corta la retirada al rey. Bueno, se está amenazando un descubierto mortal en algún momento. Vino dama de 6, torre F1. Excelente jugada que bueno, trae otra pieza al ataque, ¿no? O sea, el blanco, a pesar de que tiene una pieza de menos, juega tranquilo porque sabe que todas las piezas del negro no pueden defender la disposición del rey propio, ¿no? O sea, no puede defender las distintas debilidades que tiene. Vino alfil C6 y el blanco define excelentemente con dama H5 y ya no se puede evitar el mate en F7. Es por esto que el segundo jugador abandona. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Si quieren ver más partidas como esta, pueden suscribirse al canal de Chesniax. También pueden agregarme a las redes sociales como Facebook, Twitter
o si quieren consultarme por clases particulares pueden mandarme un mail a mi correo electrónico. Toda esta información va a estar abajo en la descripción de este video. Desde ya, muchas gracias.